a hablar sobre obesidad y artrosis de rodilla. Voy a comenzar hablando de que la osteoartrosis es una condición que es más prevalente en la población de mayor edad, pero no está necesariamente relacionada con el proceso de envejecimiento. Sin embargo, se ha demostrado que el mayor impacto de osteoartrosis puede estar relacionado con el aumento y la prevalencia de la obesidad. El primer trabajo del que voy a hablar está titulado Obesidad y osteoartrosis de la rodilla, donde ellos demuestran, el trabajo está titulado y ellos estudian la asociación entre ambas patologías, específicamente el papel de la obesidad como factor de riesgo, que ha sido bien documentado a través de una revisión sistemática, en el cual ellos examinaron 36 artículos informando sobre el índice de masa corporal y la asociación entre las mismas, donde los objetivos que se plantearon fueron estudiar los hallazgos recientes que involucran la asociación entre osteoartrosis de rodilla y obesidad, los mecanismos potenciales que explican el vínculo entre las dos patologías, los beneficios iniciales de la pérdida de peso en obesos con osteoartrosis de rodilla. La asociación entre obesidad y artrosis de rodilla, en la incidencia de la osteoartrosis de rodilla fue 7 veces mayor para las personas con un índice de masa corporal mayor a 30, en comparación con las personas que tenían un índice de masa corporal de 25 o quizás menos. Estos resultados de esta manera se ajustaron a ciertas covariables como la edad, la talla y el peso, y son fortalecidos por el largo tiempo y seguimiento. En este trabajo ellos demostraron que existían mecanismos potenciales donde relacionaban la obesidad con las lesiones de rodilla. En cuanto a los mecanismos, tenían mecanismos biomecánicos inicialmente y mecanismos metabólicos. Dentro de los mecanismos las cargas anómalas. En este caso, las cargas anómalas pueden llegar a alterar la composición, estructura y propiedades mecánicas del cartílago hialino, lo que conduce a una agresión primaria de osteoartrosis. De esta manera se demostró que existen mecanorreceptores que pueden aumentar la expresión de citocinas, factores de crecimiento y metaloproteínas, que producen mediadores como prostaglandinas y óxido nitroso. ¿Qué produce esto? Esto va a llevar a conducir un estrés oxidativo adicional, inflamación y finalmente la ruptura del tejido articular de la rodilla. Otro de los mecanismos biomecánicos es el cuádriceps femoral. Como todos sabemos, el cuádriceps femoral tiene un papel principal en la absorción del impacto. Si se debilita, este puede llegar a resultar en un aumento de la tensión sobre el cartílago articular. De esta manera, se ha sugerido que la obesidad puede resultar en debilidad del cuádriceps en relación con la masa corporal, lo que explica la asociación entre la obesidad y la osteoartrosis. Otro de los mecanismos potenciales están los metabólicos. Tenemos 2 trabajos donde demuestran que los mecanismos biomecánicos también producen alteración, como mis colaboradores, que reportaron que a mayor fuerza del cuádriceps, mayor protección contra el cartílago, pérdida de peso en el compartimiento lateral, lo que va a producir menor dolor y mejor función muscular. Y otro trabajo fue por Segar y colaboradores en el 2011, quienes encontraron que las personas que son obesas tienen riesgo de osteoartrosis y no tienen fuerza ni calidad muscular en comparación con los pacientes obesos. Dentro de los metabólicos tenemos el tejido adiposo. En la osteoartrosis no tratada tienen actividad inflamatoria tisular, como ya lo sabemos. Se ha demostrado en este caso que el tejido adiposo previamente se ha considerado como un pasivo, es decir, una simple reserva de energía. ¿Qué sucede en los pacientes obesos? Que también funciona como un órgano endocrino que puede secretar sustancias como citocinas y, en este caso, adipocitocinas. Estas citocinas pueden influir en la homeostasis del cartílago y, por lo tanto, tener un papel en la obesidad. En este caso, la leptina, que también se encuentra en los obesos en concentraciones elevadas, su receptor funcional se expresa como un condrocito o osteofitos. Eso está asociado a la degeneración del cartílago, lo que va a sugerir que la leptina tiene un papel catabólico en el caso del metabolismo del cartílago. Dentro del trabajo, ellos tienen otro estudio, ya que es un metaanálisis, un estudio donde ellos demuestran recientemente que pacientes femeninas con diagnóstico de osteoartrosis de rodilla se demostró que la prevalencia fue casi el doble de alto en las pacientes que, además de ser obesas, contaban con un factor de riesgo cardiometabólico. El trabajo demuestra que por lo menos deben tener 2 de esos factores de riesgo, como el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, niveles elevados de colesterol unidos a lipoproteínas de baja densidad,
triglicéridos, presión arterial, PCR, glucosa y diabetes. Si los pacientes, además de obesidad, tenían por lo menos dos de esos factores de riesgo, eran mucho más propensos a generar la artrosis de rodilla. El efecto que produce la pérdida de peso. En este caso, los pacientes que se estimaban que perdieran aproximadamente 2.2 kilogramos por una velocidad determinada, la pérdida de peso podría ser terapéutica para los pacientes con osteoartrosis, lo que va a terminar en una reducción mecánica y del estrés de la rodilla. En este caso, Richie y colaboradores dentro del trabajo, ellos examinaron pacientes obesos que se sometieron a cirugía bariátrica. De esta manera, ellos evidenciaron cambios en los biomarcadores de osteoartrosis. Por lo tanto, evidenciaron mejoría del dolor y de la función articular. Estos dos componentes, como la pérdida de peso y los pacientes que se sometieron a la cirugía, apoyan de esta manera lo que sugiere el panel de Ottawa, que ellos concluyen que la actividad física y la dieta juntas fueron más beneficiosas que la actividad física o la dieta sola. Ellos concluyen en este trabajo que la obesidad es el principal o como un factor de riesgo principal para la osteoartrosis de rodilla. Demuestran mecanismos biomecánicos y metabólicos que hacen que ambas patologías estén fuertemente vinculadas. La pérdida de peso para pacientes con osteoartrosis de rodilla es clínicamente beneficioso para la reducción del dolor y mejoría de la función. La evidencia respalda el vínculo entre ambas patologías que puede ser útil para proporcionar a los médicos e investigadores objetivos para fisioterapia y manejo farmacológico de los pacientes obesos con osteoartrosis. Otro de los trabajos que trajimos a continuación es el efecto de la actividad física y dietética en intervenciones de restricción en la pérdida de peso y la función musculoesquelética de adultos mayores con sobrepeso y obesidad. Osteoartrosis de rodilla es una revisión sistemática, una síntesis de datos mixtos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de los programas de actividad y restricción dietética sobre el peso corporal, el índice de masa, la función musculoesquelética de personas mayores con sobrepeso y obesidad y de adultos con artrosis de rodilla, donde sus criterios de inclusión fueron adultos mayores de 55 años, sobrepeso o obesidad con un índice de masa corporal mayor de 25 y con evidencia radiográfica de osteoartrosis tibiofemoral unilateral o bilateral grado 2 o 3. En cuanto ellos evaluaron dos medidas de resultados y la clasificaron en primarias y secundarias. Evaluaron principalmente que tuviesen disminución del peso corporal, del índice de masa corporal y la función musculoesquelética a través del rango de movimiento articular y la fuerza muscular. Y las secundarias si los pacientes presentaban mejoría del dolor y calidad de vida. En cuanto a las intervenciones en el trabajo, para el trabajo piloto, en este caso el objetivo de la pérdida de peso fue 6.8 kilos durante 6 meses, es decir, del 10 al 15% del peso corporal durante 18 meses. Los resultados se registraron en 3 puntos de tiempo. Para la prueba piloto del trabajo, es decir, ellos evaluaron la línea, es decir, desde el momento que iniciaron el trabajo a los 3 meses y a los 6 meses, pero para los ensayos evaluaron inicialmente a los 6 y 8 meses. La duración de frecuencia para todos los trabajos fue igual. Todos trabajaron el ejercicio de 1 hora, 3 veces por semana. Los ejercicios fueron aeróbicos y de entrenamiento de resistencia. Eso se tomó la decisión individualizando cada caso. Las sesiones de dieta se ajustaron de acuerdo con la tasa de cambio de peso. Y en el trabajo concluyen que ellos sugieren intervenciones con un enfoque de reducción de peso corporal y mejoría de la movilidad. Se requieren estudios adicionales con poder estadístico adecuado que prueben los efectos de una intervención combinada contra cada componente individualmente para optimizar de esta manera las intervenciones de dieta y ejercicio mediante un enfoque multimodal. Bueno, doctora Jenny, ¿y cuál sería entonces su conclusión, así con sus propias palabras, en relación a los dos trabajos que nos acaba de comentar? Sí, en cuanto a la conclusión de los dos trabajos, o sea, lo orienté de esta manera porque uno de los trabajos nos aporta que existen, diríamos, cambios metabólicos en los pacientes obesos, en el caso de la liberación de la citocina, porque generalmente los pacientes obesos se preguntan por qué nosotros tenemos más tendencia a la artrosis. Entonces, ellos lo explican fisiopatológicamente de esta manera lo que sucede con algunas citocinas que son normales para nosotros, con un peso normal, pero cuando los pacientes tienen sobrepeso, es decir, los niveles elevados sanguíneos, eso es lo que puede llegar a producir la lisis del cartílago. Los asocié los dos porque el segundo trabajo enfoca o finalmente ellos concluyen que debemos trabajar en los pacientes con pérdida de peso, es decir, con un régimen nutricional
y ejercicios, acompañado de la mano de ejercicio, porque solo, simplemente que el paciente haga ejercicio con sobrepeso, pero sin tener una dieta, no, más bien produce más lesión al no ayudar con la pérdida de peso. Entonces, básicamente los llevé de las dos maneras. Sabemos que en el primer trabajo ellos nos hablan de biomarcadores también funcionales, como en el caso del cuádriceps y de la carga, que son los primeros que producen la lesión, además de la parte hormonal de los pacientes. En todo caso, yo quería hacer algunos comentarios antes de darle la palabra a los que quieran intervenir. Recuerden que en condiciones normales, los miembros inferiores tienen lo que siempre hemos llamado un valgo fisiológico. Y a pesar de que hablemos de un valgo fisiológico, la carga que cae directamente hacia la rodilla se distribuye en un 60% hacia el compartimiento medial y en un 40% hacia el compartimiento lateral. Esto es lo que ha hecho que, y si se me permite el término, antropológicamente hablando, el compartimiento medial y en especial la meseta tibial medial sea mucho más resistente que el compartimiento lateral. Me refiero a la meseta tibial lateral. Y esto es lo que explica también por qué los varos son de alguna manera mejor tolerados que los valgos, porque el compartimiento medial, como les digo, es bastante más resistente. Cuando hablamos de la capacidad destructiva que tiene la obesidad sobre la articulación de la rodilla, estamos hablando de lo peor de dos mundos. No solamente de ese vector de carga que cae sobre la articulación de la rodilla, sino que es que además, como lo mencionó Yeniré, el filtro de esa carga de peso, que es el músculo cuádriceps, en líneas generales, en los obesos, nos encontramos con un cuádriceps hipotrófico, con un cuádriceps que no filtra el peso que está cayendo sobre la articulación. La verdad es que en lo particular no me he encontrado a nadie con sobrepeso o con obesidad que tenga unos cuádriceps bien definidos y bien resistentes. Como les mencioné en la introducción, con cada paso que damos, cada una de nuestras rodillas aguanta nuestro peso multiplicado por 4. Y fíjense que cuando hablo de peso, entonces hablo de justamente del tema de hoy. Y ese mismo peso no solamente incide sobre la articulación femorotibial, sino que también tiene una capacidad destructiva sobre la articulación patelo-femoral. Se ha establecido que subiendo escaleras, la articulación patelo-femoral aguanta nuestro peso multiplicado por 6. Pero bajando las escaleras, la articulación patelo-femoral soporta nuestro peso multiplicado por 8. O sea, imagínense lo que les estoy diciendo. En ese espacio tan pequeño entre la cara articular de la rótula y el surco intercondilio, que se establezca una presión, un nivel de carga del dueño de esa articulación multiplicado por 8 bajando una escalera, bueno, mira, ya con eso queda clarísimo la capacidad destructiva que tiene el peso sobre el cartílago hialino. Ahora, algo que me instruyó mucho de este tema, siempre lo había atribuido solamente a la carga, pero cuando me puse a leer los trabajos que nos ofrece la doctora Lea Aloy, oye, me sorprendió darme cuenta de que efectivamente la obesidad, como una enfermedad sistémica que es, como una enfermedad metabólica que es y como una enfermedad inflamatoria que es, produce la liberación de una serie de sustancias que atentan contra la integridad del cartílago hialino y van también colaborando junto con el aspecto mecánico a su destrucción. Ustedes, por ejemplo, en pacientes obesos, antes, en el aspecto preoperatorio, en la planificación preoperatoria, ustedes mandan a bajar de peso a un paciente porque si no
no le hacen una artroplastia? ¿Y qué dicen los otros colegas también? Oye, gracias, de verdad, por la invitación a tu... Ahora, con respecto a a la obesidad, hay una cosa que tú comentabas ahorita, y como el papel aguanta todo y la academia permite expresar las opiniones, yo no sé hasta qué punto los obesos tienen más deformidad valgo que varo. No sé ustedes que han visto más, y te dejo la pregunta ahí al grupo. Yo he visto más obesos con valgos que varo, y los de valgo toleran mejor el dolor por el aumento de la base de sustentación. Tú comentabas ahorita, Rafael, y es verdad que pudiese ser que el cóndilo medial, el compartimento medial, tolerara mejor peso y condicionara el varo, pero el varo duele más y no te deja caminar que lo que condiciona el valgo. Ahí lo dejo en el aire. Ahora, nosotros como grupo, el paciente obeso nunca va a perder peso. Ahorita lo que hacemos con ello es que los estudiamos la parte nutricional. Nos interesa mucho su parte metabólica. Ellos no van a perder peso jamás porque, bueno, los obesos como yo tenemos problemas interrelacionados con los aspectos familiares, trabajo. Entonces hay un tema de ansiedad que hace que la persona coma mucho. Y entonces el obeso, las abuelas obesas, las mamás obesas, siempre tienen un problema de ansiedad, y aunque tú se lo quieras quitar, no puede. Y lo único que hemos hecho nosotros es estudiarle su aspecto nutricional, su aspecto metabólico, y si muchas veces tienen un síndrome metabólico, si es la tiroides la ajustamos, si es la diabetes la controlamos, pero siempre lo vamos a operar porque ellos no van a rebajar. En Venezuela, hablar de cirugía bariátrica, yo creo que todavía estamos en pañales porque no es para todo el mundo, es el que paga, los seguros no la aceptan, y tampoco la cirugía bariátrica es una salida porque todos los pacientes, hay como varias técnicas para cada paciente, y cada paciente es una persona con un ambiente psicológico distinto. A uno le va a servir la manga, a otro le va a servir el balón, a otro le va a servir la gastroplastia. Entonces es un tema que uno ha escuchado con esto, y todas son técnicas quirúrgicas que llevan también a la desnutrición. Y siempre que se hace cirugía bariátrica hay que esperar un año para hacer el reemplazo, en teoría, y si mejora el dolor, bueno, tú lo obvias. Pero por el momento el protocolo que tenemos para estos pacientes obesos, no, si tiene condición, tiene dolor, tiene sintomatología, más de 3 meses, hay compromiso de un compartimiento o dos. Si está comprometido la patelofemoral, seguro que va por un reemplazo, hablando de un paciente mayor de 50 años. Si está comprometido un solo compartimiento, como un medial, un lateral, igualmente ya se lo planteamos. Pero yo creo, no sé, ustedes que tienen una casuística más alta, estos pacientes nunca lo llevará a cero a menos que los opere, o sea, les opere desde el punto de vista con gastroplastia y esas cosas, es mi opinión. Ok, amigos, ¿algún otro comentario o que quieran agregar? Sí, Yo coincido con Gustavo, nosotros en la unidad tampoco mandamos a rebajar a nadie para poderlo operar. Eso forma parte de esos mitos que poco a poco van desapareciendo. Esos mitos de que el que tiene sobrepeso o obesidad no se puede operar hasta que no rebaje. Era lo mismo, a nadie se le podía poner una prótesis de rodillas si no era un paciente de tercera edad, porque si no, era el que lo hiciera era poco menos que execrado. Entonces tú condenabas a un paciente joven, entre comillas, adulto contemporáneo, con una rodilla destruida, pero tenía que vivir una vida infame durante 10, 15, 20 años hasta hacerse viejo para poderle poner la prótesis. Esos son mitos que tienen que cambiar y que tenemos que erradicar, porque aquí lo que tienen que privar es la calidad de vida del paciente. Algunos de los colegas, ¿cómo planifica al paciente obeso, al paciente con sobrepeso? ¿Qué nos pueden aportar? con respecto a la planificación, bueno, es poco lo que puedo aportar ahí, pero sí me gustaría hablar sobre
el metabolismo en los pacientes obesos. Como ustedes, bueno, como ya había hablado Jenny sobre la obesidad y la relación con la osteoartrosis, la obesidad no solamente se relaciona con el aumento de peso y el tejido adiposo, también tiene que ver, lo más importante de los obesos, es el síndrome metabólico que viene detrás. Todo gordo tiene un síndrome metabólico. No importa si tenga sobrepeso, ya a partir que tenga por encima de 25, de índice de masa corporal por encima de 25, ya estamos hablando que tiene un síndrome metabólico. Entonces ya hay problemas ya relacionados que vienen con el síndrome metabólico, que es la intolerancia a la glucosa, una hiperglicemia, estado protrombótico inflamatorio de bajo o de alto grado, depende de la cantidad de obesidad que tenga, una disminución del transporte reverso del colesterol, por lo tanto, la HDL la tiene baja y la LDL la tiene alta, que esto también produce un proceso inflamatorio. A su vez, hipertensión, por la resistencia periférica que produce ese tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa? Ese peso o la obesidad, ese peso aumentado, como ya había dicho Jenny, aumenta la carga mecánica y tiene mayor probabilidad de traumas, obviamente, porque el manejo de ese peso o esa persona se le dificulta, entonces tiene más probabilidades de que se produzca trauma a nivel del tejido y sobre todo en la rodilla. Aparte de eso, como les había dicho, la hiperglicemia aumenta lo que es los productos de la glicosilación. La glicosilación no es más que como sobrepasa ese nivel de azúcar en sangre a los transportadores naturales del azúcar, de la glucosa, entonces ese azúcar se empieza a pegar a otras proteínas que no son transportadoras. Entonces, esa unión de glucosa a otras proteínas que no son transportadoras empieza a liberar mediadores proinflamatorios, sobre todo lo que es la interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral, y la adipoquina, como me ha dicho Jenny, la leptina es una de las más importantes. Aparte de eso, como también les había mencionado, la hipertensión disminuye la luz de los capilares y por tanto disminuye lo que es el flujo sanguíneo a los tejidos. En este caso sería el tejido subcondral y sería el tejido cartilaginoso de la rodilla, por lo tanto disminuye la circulación dentro de ese cartílago. Aparte de eso, la dislipidemia también produce placas sobre la luz de esas arterias, también disminuye la circulación y por tanto los nutrientes que le llegan a esos condrocitos y a los osteocitos que están, los osteocitos que están en el tejido óseo subcondral. También se produce por la hipertensión y por la dislipidemia liberación de radicales libres en altas cantidades y obviamente produce una destrucción del tejido, sobre todo cartilaginoso y el tejido óseo subcondral. Entonces, por eso nos lleva a una osteoartrosis. En resumidas cuentas, entonces como ven aquí esta última, quiero que se lleven la idea de esas adipoquinas. Esas adipoquinas o la leptina es una de las principales más deleterias porque también disminuye la síntesis o envía un mensaje de disminución de la síntesis de células, por ejemplo, condrales y de hueso en esa rodilla. Aparte de todas esas adipoquinas, también produce un círculo vicioso en la producción del síndrome metabólico y tenemos que recordar que el tejido adiposo que produce todos estos efectos son la grasa visceral que se encuentra alrededor de los órganos que están en este caso en los gordos, que están produciendo todos estos efectos, esas adipoquinas. Y inmunológicamente también hablando, también produce un efecto los gordos y esas adipoquinas, porque como aumenta un proceso inflamatorio de bajo grado, por ejemplo, con esa interleuquina 1 y esa interleuquina 6, entonces me lleva a una osteoartritis y bueno, al final la osteoartrosis de la articulación. O sea, es un círculo vicioso destructivo, tanto mecánicamente como humoralmente hablando. No sé si ya quedó un poquito más claro la parte endocrina metabólica que los gordos están sometidos. Excelente, Adolfo. Excelente. Muchísimas gracias por tu aporte. Sumamente interesante y esclarecedor.
Disculpe. Bueno, además de eso, acuérdense que la hiperglicemia, la glicemia no es solamente dentro de los vasos. Ese azúcar se acumula también en el líquido sinovial y cambia las características mecánicas del líquido sinovial también. Porque como ustedes sabrán, recordarán, la azúcar, la glucosa, es osmóticamente activa. Entonces atrae más agua, por lo tanto diluye ese líquido sinovial, por lo tanto cambia las características mecánicas de viscosidad y de amortiguación que tiene el líquido sinovial y también lo vuelve de peor calidad ese líquido sinovial. Por hablar de otras cosas más que produce la obesidad. Yo no sabía en absoluto eso que acabas de comentar, así es que te lo agradezco. Dime, Gustavo. No, sí, es interesante que nosotros hemos tratado, intentado de que el traumatólogo tiene que conocer la parte metabólica de lo que opera, de lo que hace, pues, y hacernos diferentes ante las otras especialidades, así como tenemos que conocer anticoagulación, de antibióticos, de la parte metabólica. Yo pienso que el cirujano ortopédico, el traumatólogo, tiene que ser completo, que no tenga esa visión que lo tiene uno en las clínicas, los internistas que te ven que ellos hacen un informe de 3 páginas para que le paguen unos honorarios chimbo y el traumatólogo hace 5 líneas y le pagan un poco de plata. Entonces, hemos tenido esa versión con las otras especialidades y a veces nos llaman brutos, que vamos detrás de los tetras. Y esto que acaba de hablar Jenny Day y Adolfo y tu grupo, yo creo que debemos nosotros estar manejando esa información para hablar con propiedad delante de los pacientes, por supuesto, y de los otros colegas. Pero interesante las dos presentaciones y de verdad que uno no deja de aprender, como dice Rafael. Las preguntas son bienvenidas y todos los días estamos aprendiendo un poquito más. Correcto, efectivamente. Y además de eso, estar claros que la obesidad como enemigo de las rodillas no termina con la prótesis, sino que justamente el paciente obeso es un paciente de alto riesgo para las complicaciones postoperatorias, tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo, trombosis venosa profunda, procesos infecciosos, una evolución más tórpida, etcétera, etcétera. Eduardo, ¿querías hacer algún comentario? Yo creo que el manejo de los obesos es un manejo muy disciplinario, no es netamente del traumatólogo. ¿Okay? Tenemos que tener el internista preparado para todas esas complicaciones que vienen tanto en el postoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio. No es igual el manejo de un paciente no obeso a un paciente obeso, desde la herida desde la técnica quirúrgica hasta el manejo metabólico de cada uno. En eso va a depender la evolución. Y bueno, yo creo que deberíamos presentar ahorita. Bueno, Gustavo, tú trajiste un caso, ¿verdad, doctor Gustavo? Sí, vale, con gusto. Una de las cosas es que nosotros no incluimos dentro de las variables demográficas de los pacientes, las variables, aparte de la tensión arterial del pulso, tiene que incluirse la talla y el peso. Eso tiene que ser una norma en todos los trabajos. Cualquier trabajo, y cuando nos ha tocado evaluar trabajo de la sociedad, cualquier trabajo que tenga que ver con rodilla tiene que haber peso y talla. Tiene que estar ahí el IMC, índice de masa corporal calculado. Nadie puede hablar de que una rodilla mejoró, que le pusieron plasma rico en plaqueta, que le pusieron ácido hialurónico, si no está estimado el control del peso y el peso del paciente. Es una cosa que nosotros como cirujanos ortopédicos tenemos que poner en nuestras historias, meter una balanza, pesar al paciente y hacerlo como una norma. No solo nosotros, yo he visto presentaciones, hemos visto de afuera y no lo ponen, pero eso es, si la primera, los dos tratamientos aceptados para la artrosis de rodilla en la mediana edad es el control de peso y el ejercicio. Y si tú no tienes control de peso, ¿cómo dices que está mejorando? Y yo creo que es una observación válida para todas esas cosas que nosotros que cada día nos puede mejorar nuestra práctica y nuestro seguimiento de nuestros pacientes. Doctor, una pregunta, disculpa que lo interrumpa. Volviendo un poquito al tema de la bariátrica, en sus pacientes, en su alta casa, sobre todo usted que maneja también prótesis de cadera,
¿en qué momento? O bueno, nosotros lo operamos todos una vez. Si sea gordo, lo operamos una vez porque no va a rebajar realmente. Claro. Pero, ¿en qué momento usted dice, bueno, le ofrece una cirugía bariátrica a posterior a la prótesis? En algunos casos, ¿o no? Realmente es una pregunta interesante, no me ha tocado, pero cirugía bariátrica después que tiene la prótesis puesta, a menos que le vayas a operar la otra, a un peso incontrolable. Pero yo creo que sí, lo he escuchado muchas veces en los últimos webinars que me he metido y lo proponen, pero ya es una técnica quirúrgica adecuada a cada paciente, según el paciente, estilo de vida del paciente, ambiente psicológico del paciente, y que lo que sí tiene que estar claro que no lo puede operar antes del año. No lo puede operar antes del año por los temas de factores nutricionales. Estos pacientes caen en un mini estado de desnutrición. O sea, le pica el estómago, pero ellos no responden bien a una cirugía inmediata de alta reconstrucción como una prótesis de rodilla. En eso sí tiene razón. El estado de desnutrición es bien severo en los pacientes. No, y el obeso normalmente es anémico. El obeso normalmente tiene la albúmina baja, normalmente. Y uno eso tiene que verlo. Y yo creo que lo que trabajamos en infecciones, lo último que el paciente, tú tienes que controlar esas variables con el paciente antes de operarlo. El paciente nefrópata, el diabético, el paciente con la artritis reumatoidea, tienen que saber que se van a complicar y que tú lo vas a optimizar para no tener la infección, pero se pueden complicar, pues, y esas cosas tienen que ver con la información que le hagas tú en la antesala antes de operarlo. Si se lo dices después, no, el paciente te va a echar la culpa, pero el paciente tiene que estar claro que es una responsabilidad de él mejorar su diabetes, mejorar su peso, mejorar su nutrición. Yo creo que inclusive ahorita a nivel hospitalario, que hay más obesos porque la gente tiene un trastorno de la alimentación porque lo que come es harina y no tiene dinero para hacerse un control no tiene para comprar los antidiabéticos. Entonces hay un problema ahorita en la puerta, como muchas otras cosas que tenemos, pero hay desnutrición, pues, desnutrición importante, y hay obesos que no están nutridos y hay diabéticos que no pueden seguir el tratamiento. Y eso, cualquier cirugía que se programe con ellos, va a costar optimizarlo. Un placer entonces haber estado con ustedes un rato y que tengan todos muy buenas noches. Igualmente, un abrazo.